En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Muy buenos días a todos, especialmente a nuestros senadores que hoy día nos acompañan, al señor fiscal, a todos nuestros invitados. Señor secretario, ¿cuenta? Gracias, señora presidenta. Su señoría, muy buenos días. Invitados, invitadas, su fiscal, muy buenos días. Señora presidenta, se han recibido en la Secretaría las siguientes comunicaciones. Un oficio del presidente de la Corte Suprema, el señor Eduardo Fuentes, mediante el cual remite un informe emanado de ese alto tribunal sobre el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, que es el boletín número 15.66107. Y una solicitud de audiencia de la directora de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, la señora Carola Díaz, para exponer sobre el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público, que corresponde al boletín número 16.374-07. Muchas gracias. Vamos a tener presente la solicitud de audiencia para cuando veamos dicho proyecto. Bien, entramos en materia entonces. Hoy día vamos a escuchar a nuestros invitados sobre la modificación o la reforma a la Constitución para crear una fiscalía supraterritorial especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad. Señor fiscal, no sé si usted quiere señalar algo antes de que le demos la palabra a nuestros académicos invitados. Tiene la palabra. Buenos días, señora presidenta, y por su intermedio a los demás honorables senadores presentes en la sala y las demás personas que participan en esta sesión. Solo reiterar mi disposición a continuar respondiendo las preguntas que quedaron pendientes en la sesión anterior cuando usted lo disponga, ya sea en este momento o al final de la sesión. Muchas gracias. Vamos con su respuesta a esas preguntas que quedaron pendientes y luego le damos la palabra a nuestros académicos. Fiscal, tiene la palabra. Gracias. Perdón, antes el senador Durresti. Sí, perdón, presidenta, fiscal y abogados invitados, académicos. Estamos en un día complicado con comisiones en paralelo, comisión mixta. Soy integrante titular se está revisando el Ministerio de Economía. Tengo que ir y volver, no quiero ser descortés y si hay que votar en general, ya nos hemos formado una convicción y sin perjuicio de las dudas o elementos que seguramente votaremos o indicaremos en su momento. En un momento voy a estar en la sala del lado, en la comisión mixta de economía, y si hay que votar, presidenta, a su disposición, y ahí le agradecería las presentaciones, lo que principalmente los profesores puedan entregar por escrito también para seguir documentándonos sobre la discusión. Muy bien, senador, así lo haremos. Señor fiscal, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Usted manifestó algunas preocupaciones respecto de las posibilidades de incorporar reglas nuevas a propósito de esta reforma en lo que se refiere a la remoción o evaluación de los demás fiscales regionales, como también respecto de algunas normas que, aunque no están directamente expresas, contenidas en esta reforma constitucional, están relacionadas con el trabajo del fiscal, del que sería fiscal jefe supraterritorial. Y sobre ese punto, tratando de ser lo más sintético posible, quisiera manifestar lo siguiente. En primer lugar, efectivamente creo que fortalecería la orgánica del Ministerio Público el poder contar con una... y esto lo hemos planteado también a propósito del debate constituyente, el poder modificar las causales de remoción de los fiscales regionales y también mejorar el sistema de rendición de cuentas del propio fiscal nacional durante el periodo. Manifestamos el proceso constituyente que nos parecería saludable para el adecuado el control y, insisto, rendición de cuentas del fiscal nacional, que pudiese existir un sistema periódico de rendición de sus tareas, ya sea ante el Congreso Nacional o ante el órgano
que el legislativo pudiera definir finalmente, o el constituyente. Y luego, respecto a los fiscales regionales, también manifestamos que una causal de remoción que, siendo más precisa, pudiera estar orientada también a eventualmente remover del cargo a petición del fiscal nacional a un fiscal por mal desempeño, por desempeño deficitario, también podría contribuir significativamente. Por supuesto, un control jurisdiccional, pero por desempeño deficitario podría contribuir significativamente también a un mejor control y una mejor eficacia del trabajo del Ministerio Público. Luego, respecto a la preocupación acerca de si la eventual designación de fiscales en comisión de servicio pudiera designación de fiscales en comisión de servicio que forman parte de las fiscalías locales para integrar la fiscalía supraterritorial, si aquello no pudiera eventualmente ir en desmedro de las fiscalías locales. Bueno, ciertamente de alguna manera implica, perdón lo simple del ejemplo, desvestir un santo para vestir otro en función de las circunstancias, pero en la medida que se ocupase dicha disposición o dicha facultad con buen criterio, conferiría a los fiscales nacionales o al fiscal jefe supraterritorial, según quien sea que en definitiva la ley orgánica defina que tiene esa atribución, le permitiría, probablemente el fiscal nacional resultaría más apropiado, le incorporaría una regla de flexibilidad que hoy día no tenemos dentro del Ministerio Público con las dotaciones rígidas con las que contamos y que nos impiden tomar decisiones temporales o provisorias en función de situaciones también extraordinarias para reforzar ciertas unidades de la Fiscalía. En consecuencia, si bien entiendo que efectivamente eso podría en algún momento afectar el trabajo de una fiscalía local, sería una norma beneficiosa en la medida que nos incorporaría una herramienta de flexibilidad en lo que se refiere a las dotaciones o para los equipos, que de todos modos hoy día sí existe. Hoy día sí estamos designando fiscales en comisión de servicio para apoyar el trabajo de los fiscales regionales. Y luego, tal como le manifesté en aquella ocasión, este fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, más que tener el carácter de un superfiscal, que manifesté desde ya que me parecía una muy mala idea pensar en superfiscales, sino que más bien siempre en equipos de fiscales detrás de investigaciones de alta complejidad como la que se espera que en este caso ocurra. Si bien es razonable de que tenga altas exigencias, de que se impongan requisitos, de que los requisitos para ser designado en ese cargo impliquen bastante más que requisitos formales en torno a experiencia profesional o a la edad. Incorporar esos requisitos en el texto constitucional no creo que pueda ser una buena idea, sino que sería propio de la ley orgánica. Y tiendo a pensar hoy día que les pido que eventualmente podría ejercer el derecho a cambio de opinión en el transcurso de la tramitación, que pienso que mientras más flexibles sean las reglas respecto a los requisitos del fiscal jefe supraterritorial, más posibilidades va a tener el fiscal nacional al momento de designarlo, de designar a una persona con más capacidad operativa que con otros límites. Es eso, señora presidenta. Muchas gracias. Que había quedado pendiente de la sesión anterior. Gracias, fiscal. Senador Guanchumí. Dos cosas, señora presidenta. Al señor fiscal, por intermedio de la señora presidenta. Yo tenía una duda que la manifesté el día lunes, en el sentido de lo que se señalaba en la presentación del señor fiscal en orden a que esta fiscalía supraterritorial efectivamente pudiera hacer investigación por sí. Y decía yo que el actual texto constitucional y el texto nuevo que va a ser plebiscitado en diciembre habla de que dirigirá la investigación. Entonces, no sé si ahí eso, cómo jugaría. Yo entiendo que esta también es una reforma constitucional y podrá modificar eso. Pero a mí lo que me preocupaba más que la facultad y lo que hace hoy día el Ministerio y que está establecido claramente en el Código Procesal Penal y en la Ley Orgánica, es el trabajo en las fuentes cerradas. Porque las fuentes cerradas tienen que hacerlo necesariamente por la policía y sobre todo cuando estamos hablando del crimen organizado y de los ejemplos que usted colocaba respecto del Tren de Aragua y otros. Entonces, porque yo y en general los parlamentarios acá tenemos una cierta preocupación por el tema de los servicios de inteligencia, que creo que está atrasado y que creo que eso contribuiría notablemente, digamos, a este tipo de materia, a la seguridad, por el trabajo importante que eso implica y que
en España y en Italia cuentan con esos servicios, digamos, en apoyo a esta fiscalía. Eso era la preocupación que tenía el señor fiscal. Y lo otro es que yo soy partidario de una gran flexibilidad, o a menos que hagamos un sistema distinto que pudiera ser tipo Consejo de Defensa del Estado. Pero no me parecería a mí tener dos potentes, digamos, personeros públicos ahí que pudiéramos tener efectos de otra naturaleza en el funcionamiento del Ministerio Público. ¿Te fijas tú? Entonces yo creo que tiene que estar bien establecido el liderazgo y por lo tanto me inclino por un sistema de flexibilidad en la conducción del Ministerio Público. Gracias, señor. Fiscal, no sé si quiere señalar algo. Gracias, señora presidenta. Por su intermedio, nos parece que la reforma que cree una fiscalía supraterritorial no debería intervenir, de momento, porque el objeto es propósitos distintos, en las normas que regulan en las relaciones entre el Ministerio Público y la Policía. Que comparto las apreciaciones que tiene el senador Buentromilla respecto de que puede haber dificultades. Existen, a veces podría parecer resulta llamativa la forma como el constituyente reguló las facultades del Ministerio Público de dirección de la investigación y luego la forma como se regula en el código, que me parece que son compatibles, que no hay contradicción entre ambas, pero de momento me parece que no debiera intervenir esa relación. Este proyecto es un proyecto orgánico del Ministerio Público, de la forma como el Ministerio Público se organiza, no de la forma como el Ministerio Público, que por supuesto va a tener impacto en la forma como se organiza con la policía, pero es un impacto que no tiene que ver con las atribuciones, ¿no?, que corresponde a cada cual, las atribuciones de la Fiscalía y las atribuciones de la policía. Sin perjuicio que uno pueda dar una opinión también sobre el particular, pero de momento, no me parece. Lo que sí nos interesaba el por qué poner el énfasis en el por sí, porque sí nos parecía muy relevante que esta Fiscalía supraterritorial, para el cumplimiento adecuado de sus fines, no solo tuviese atribuciones para llevar adelante investigaciones de forma directa, ¿no?, sino que también tuviese atribuciones para coordinar las investigaciones relacionadas que llevan adelante los fiscales adjuntos en las fiscalías locales o los propios fiscales regionales. Es decir, también tiene atribuciones para coordinar, es decir, tiene investigaciones propias, entre comillas, ¿no? Por eso decimos, puede llevar adelante por sí, pero también tiene atribuciones para coordinar las que llevan adelante o que están a cargo de otras fiscalías. Era para marcar esa diferencia. Muchas gracias, fiscal. Vamos a darle entonces la palabra a nuestros académicos invitados. Le damos en primer lugar la palabra a don Javier Vileman. Don Javier, muy bienvenido una vez más a esta comisión. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. También quería saludar a todos los invitados y a todos los senadores que están allí presentes. No sé si puedo compartir pantalla. Yo tengo una pequeña presentación que me gustaría compartir con ustedes para dar cuenta un poco de dónde vengo al informar respecto a este proyecto. La presentación está centrada en parte en las razones por las que creo que es importante aprobar este proyecto. Y quiero dar cuenta de que esas razones están vinculadas a conocimiento que no es solo conocimiento teórico, sino que es conocimiento de cómo funciona la institución que hemos ido produciendo con un equipo de investigación en los últimos 3 o 4 años, intentando entender cómo funciona el Ministerio Público, ¿no? Para eso, esto es un Fondesit que empezó el año 2021, que se extiende durante 4 años. Hemos hecho mucho análisis de datos en parte cuantitativos, ante todo datos cualitativos. Hemos entrevistado alrededor de 80, 90 fiscales, intentando entender muy bien cuáles son los procesos en los que tienen que trabajar, cuáles son sus percepciones de cómo funciona la institución y cuáles son los problemas. Esto, por supuesto, es más difícil verlo desde el punto de vista de las opiniones, pero cuáles son los problemas que enfrenta la institución. Esto, por supuesto, sumado a análisis, digamos, de las reglas institucionales, como típicamente hacemos los abogados. Hasta ahora nos hemos preocupado de cuestiones tales como, preguntas tales como cómo toman decisiones actores de esta clase cuando persiguen delitos masivos, cómo se generan los problemas que se pregeneran a veces en el Ministerio Público en términos de crisis comunicacionales que han tenido lugar, no últimamente, pero sí tuvieron muy intensamente lugar hacia fines de la década pasada, cómo han sido las trayectorias profesionales, qué problemas y qué ventajas eso ha producido, incluyendo algunas cuestiones de las que vamos a discutir hoy día.
solo con el objeto de hacer en un segundo algo de promoción, aquí hay algunos de los artículos que hemos publicado hasta ahora en este aspecto. En lo que dice relación con lo que nos convoca el día de hoy, específicamente hago esta introducción porque creo que el proyecto de reforma constitucional que están conociendo es algo que puede atacar algunos de los problemas centrales que ha tenido la institución desde que se inició. En particular, dos problemas centrales que ha tenido el Ministerio Público, sobre todo en las últimas décadas, diría yo, pero que en general está vinculado al funcionamiento de la institución, dice relación con cuestiones de organización. Hay una percepción interna al Ministerio Público, hay una percepción que en parte también es externa, pero que es más fácil verla desde adentro, en relación con que no es una institución que cumpla con tal vez la imagen que proyecta. En parte importante, el Ministerio Público proyecta la imagen de una institución centralizada, que tiene una cabeza, el fiscal nacional, esa cabeza jerárquica, y que en ese sentido funciona como funcionaría un servicio público, ¿no? Digamos, centralizado, que puede impartir órdenes desde arriba. Esta no es la realidad de cómo funciona el Ministerio Público. Esto es algo que se puede ver muy fácilmente cuando uno conversa con prácticamente todos los actores del sistema penal, o sea, digamos, internos al Ministerio Público. La percepción es más bien de que tiene una organización algo feudal. No lo digo aquí peyorativamente, sino de que hay feudos que están centrados en los fiscales regionales, y los fiscales regionales son en general quienes tienen mayor poder en la toma de decisiones y en la organización de sus servicios. Eso en algunos aspectos, no en todos, produce ciertas percepciones de desorden. Entonces tenemos una institución que en parte es teóricamente jerárquica, teóricamente centralizada, pero que su funcionamiento, también por cuestiones de diseño, tiende a concentrar más bien poder y tomas de decisión en los fiscales regionales. Esto genera algunos problemas organizacionales, ¿no? Por una parte tenemos el mito de un fiscal nacional poderoso, cuyas decisiones son, en el mito, muy importantes para la institución, pero en realidad tiene poca injerencia y poca capacidad de imposición en aspectos centrales respecto a cómo funcionan las fiscalías regionales y respecto, esto no necesariamente es malo, respecto a los casos individuales, ¿no? Entonces parece ser una estructura centrípeta, centra el poder en el fiscal nacional, pero en realidad centrífuga, como funciona el Ministerio Público. Sí ha tenido alguna injerencia los fiscales nacionales recientes, las últimas 3 experiencias, el fiscal Valencia que está ahí presente, no alcanzo todavía a poder evaluar esto, pero digamos las últimas 2 experiencias en modelamiento de algunos procesos y operaciones, han tenido algunos aciertos en intentar imponer ciertos modelos de gestión de causas y ciertos modelos de toma de información, en otros casos les ha ido peor, pero todo esto tiende a funcionar un poco respecto a los márgenes. En parte importante el poder está concentrado en los fiscales regionales. El segundo problema que uno tiende muy fácilmente a percibir cuando se acerca al Ministerio Público es que es una institución a la que le cuesta generar lo que uno podría llamar políticas de persecución penal. Esto tiene muchas razones, parte de estas razones son culturales. Tenemos la creencia en nuestro sistema jurídico de que el Ministerio Público, el Estado, tiene que perseguir todos los delitos, pero esto por supuesto es imposible, hay que tomar decisiones de priorización. Como esto no está muy clarificado en nuestra cultura, a veces es problemático. O sea, es problemático hacerlo, y el problema central, ¿no?, de que el fiscal nacional, que quien tal vez podría en mejor medida impulsar procesos de esta clase, no tiene tanto poder, acentúa ese problema. Eso genera los problemas que pongo aquí en la lámina, ¿no? En parte tiene problemas de concentración de recursos allí donde hay objetivos relevantes. Yo diría todavía más, hay problemas en la fijación de objetivos relevantes de persecución. Creo que en el último año está disminuido, hay una concentración muy importante en crimen organizado, era más claro en los años anteriores, pero sigue siendo un problema central. Hay problemas en el manejo central de esta clase de recursos, ¿no? Si tengo problemas muy intensos respecto a un área delictiva o un objetivo delictivo, el fiscal nacional, los fiscales regionales tienen algunas herramientas para efectos de imponerlos, pero no son tan intensas como uno pensaría. A veces también hay problemas de imposición de disciplina interna al interior del Ministerio Público en relación con problemas que han habido con fiscales. En esto hay casos bien bullados, en el sentido de que confrontaciones entre el fiscal nacional y fiscales que están abajo típicamente no terminan con imposición de una parte clara, y en esto hay percepciones de problemas algunas clases de problemas de disciplina. Digo todo esto porque yo creo que la Fiscalía Superterritorial es una oportunidad dentro del diseño que tenemos del Ministerio Público, que tiene muchos aciertos, sin hacer ninguna revolución, digamos, que cambie por completo cómo funciona el Ministerio Público, para efectos de poder corregir algunos de los problemas en relación con lo que les acabo de decir, ¿no? Con la estructura centrífuga que tiene el Ministerio Público, dificultad de tomar decisiones centrales en aspectos relevantes, y también en relación con la dificultad de llevar adelante políticas de persecución concretas.
Una fiscalía supraterritorial permitiría, en teoría, por supuesto, eso tiene que ser bien diseñado y bien implementado, tomar decisiones claras de selección y atribución selectiva de casos, ¿no? La fiscalía supraterritorial, por su naturaleza, como está contenida en el proyecto, por ahora, de reforma constitucional, permite tomar casos que tienen ciertas características. Crimen organizado es algo que se quiere privilegiar, eso está muy bien. Alta complejidad es un concepto algo más ambiguo, pero yo creo que eso es una oportunidad, ¿no? Permite seleccionar casos para llevar adelante políticas de persecución. Al mismo tiempo permite centralizar, y yo creo que esto es importante, criterios de toma de decisión de los casos que se van a privilegiar y responsabilidad por la toma de esa decisión. Como en este caso, a diferencia de buena parte del Ministerio Público, uno no tiene, digamos, la excusa, ¿no?, de que tengo que perseguir todos los casos y al final sigo con los que puedo seguir, sino que más bien es selección, hay una posibilidad de tener responsabilidad respecto a las políticas que se toman a este respecto. Creo, en esto es súper importante, precisamente por los defectos que hay en relación con la influencia que tiene el fiscal nacional, que la relación que tenga esta Fiscalía Supraterritorial con el fiscal nacional es clave. O sea, yo creo que hay una oportunidad también de contribuir a generar, sin poner en riesgo la autonomía del Ministerio, de los fiscales en particular, poner algo más de poder en el fiscal nacional, en la toma de las decisiones, en las dos dimensiones que vengo comentando. En esto, y esto es todo lo que quiero decir el día de hoy, Presidenta, yo creo que estos aspectos de diseño son importantes de favorecer. En primer lugar, creo que la reforma constitucional que se está proponiendo lo hace bien. Es importante clarificar que hay una relación de subordinación y dependencia del fiscal supraterritorial con el fiscal nacional. Insisto, la Fiscalía Supraterritorial es una oportunidad para efectos de que la responsabilidad, en parte política del fiscal nacional, de llevar adelante políticas de persecución pase a tener algo de realidad, por decirlo de algún modo. Y eso depende de que no sea otro fiscal que es más o menos intensamente autónomo respecto al fiscal nacional, sino que tenga una relación clara de subordinación y dependencia con él. En eso creo que el proyecto lo permite, está bien logrado. Tengo una crítica respecto al mecanismo de designación, que no sé si en esto me tomarán en consideración o no. Yo siempre he considerado, y creo que en general la opinión es la misma, que la intervención de la Corte Suprema en estas designaciones es extraña, ¿no? En lo que conocemos hasta ahora ha funcionado produciendo efectos que son más bien inciertos. En general, el paso por la Corte Suprema ha sido un show de 10 minutos en el cual se hacen exposiciones, a veces se filtran candidatos sin que sean muy claras las razones por las cuales se filtran esos candidatos, incluso por cuestiones formales algo insignificantes, sin que sea muy claro qué se gana con el paso por la Corte Suprema. Esto es claro en el nombramiento fiscal nacional, también es claro en el caso de las Cortes de Apelaciones, en el caso de los nombramientos de los fiscales regionales. Creo que introducir nuevamente la Corte Suprema en este mecanismo de designación es un costo cuyo beneficio no sé cuán importante será. Sí me parece importante, en cambio, que se mantenga la idea de que sea nombrado el fiscal nacional, ¿no? Porque esto pone de relieve de que es un cargo de subordinación y dependencia y contribuye a estos procesos de algo mayor orden, digamos, en las políticas de persecución del Ministerio Público. Lo segundo que creo que es importante, y esto creo que está bien logrado, es que es importante permitir que la competencia de esta Fiscalía sea fijada de un modo flexible. Uno podría tomar una decisión de que se preocupe de ciertas clases de delitos, el candidato evidente es crimen organizado y droga, pero creo que eso podría hacer que se pierda una oportunidad, ¿no?, de que también se centralicen procesos en otros ámbitos que son complejos. En eso me parece que el hecho de, por lo menos, incluir la palabra también delitos de alta complejidad es una buena oportunidad para efectos de la toma de estas decisiones. Genera, por supuesto, algunos riesgos, ¿no? Conocemos el riesgo de que se politice la cuestión de la persecución de causas de alta connotación pública en ámbitos de corrupción o delitos económicos y que eso termine impactando en el fiscal nacional. Eso hay que pensarlo bien en el diseño luego de la ley orgánica constitucional. Pero teniendo en cuenta ese riesgo, yo creo que es más importante permitir eso que excluirlo. Eso sería una oportunidad perdida respecto a otros ámbitos en los cuales es problemático el funcionamiento del Ministerio Público. Por último, esto solamente para algo que se viene a continuación, todo lo que se discute aquí, en realidad lo importante se va a discutir cuando se discuta la modificación a la ley orgánica constitucional del Ministerio Público, ¿no? En este caso hay cuestiones de diseño que implementan o especifican mejor lo que vengo diciendo y que está contenido, yo creo, adecuadamente en el proyecto de reforma constitucional, con algunos detalles, que luego se tienen que discutir a nivel de detalles y que son igual o más importantes, ¿no? Por supuesto, una cuestión central es la pregunta de cómo se van a atribuir competencias sobre casos y qué pasa en casos de disputa de competencias sobre los casos. Yo creo que en esos casos
debiera privilegiarse que tenga competencia preferente esta fiscalía y en ese sentido que lo resuelva el fiscal nacional, pero eso podremos verlo en su momento. Creo también que hay un desafío importante. Escuché algo, pero no sé si entendí bien todo lo que estaban discutiendo sobre esta clase de consideraciones. Hay cuestiones laborales que han influido, o no sé si laborales, pero de dotación del Ministerio Público, que influyen en sus procesos. También hay una oportunidad de pensar en esta fiscalía que sea tal vez una fiscalía más flexible, más dinámica. ¿Cómo se logra conformar una dotación que tenga un nivel, no sé cómo decirlo, pero de flexibilidad para tener una dotación adecuada a lo que necesita mayor? Hay una cuestión relevante en pensar cómo va a interactuar esto con los tribunales, ¿no? Si tenemos tribunales que siguen siendo tribunales descentralizados, que conocen toda clase de asuntos, tal vez haya cierta pérdida de posibilidad de especialización que está entregando esta Fiscalía Superterritorial. Por último, también creo haber escuchado algo ahora, hay cuestiones de capacidad investigativa de esta Fiscalía Superterritorial que es importante que pensemos en ese contexto. Pero todos estos son desafíos. Por ahora yo lo único que diría es que me parece que esta es una excelente idea que entrega una oportunidad de superar problemas importantes que tenemos en relación con el funcionamiento del Ministerio Público y que en general el diseño muy de principios contenido en la reforma constitucional me parece adecuado. Muchas gracias, Presidenta, por la oportunidad. Gracias a usted, profesor. Escuchamos ahora a nuestro segundo invitado, don Gonzalo García Pino. Don Gonzalo, tiene usted la palabra. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, un saludo a todos los senadores presentes en esta sesión y al fiscal nacional y a todos los profesores que me acompañan. En el examen de este proyecto de ley al cual hemos sido invitados a tener opinión, se produce, por decirlo de una manera, una doble discusión. Hay una discusión del proyecto a nivel constitucional, de 2 mociones, pero también hay una discusión que la propia norma transitoria de este proyecto la vincula a la ley orgánica constitucional del Ministerio Público. Y al final, buena parte de las condiciones de avance de este proyecto de ley dependen más bien de esta regulación de naturaleza transitoria. Voy sobre la cuestión principal. Es un proyecto que abarca, por decirlo de una manera, 3 asuntos que son diferentes. Hay cuestiones de organización, la Fiscalía Supraterritorial, cuestiones de competencia, el objeto y el alcance de esta competencia y cuestiones del estatuto propiamente de este fiscal. En todas ellas, yo diría que rige un principio que es respecto al cual yo abogo por su aprobación en el sentido de que en general las actividades delictivas no siguen la competencia, sino que abusan de la competencia. Toman en cuenta las debilidades de los diseños institucionales para actuar por sobre las dimensiones territoriales. Es una cuestión que está ampliamente constatada en todos los diseños y que llevó hace mucho tiempo a identificar mecanismos de cooperación entre estados y todas las dimensiones propiamente al interior de un estado. Entonces, partiendo por el fundamento, me parece que este proyecto de ley apunta a la máxima competencia que uno puede alcanzar, que es trabajar en el ámbito del Estado a nivel nacional. Entonces, desde ese punto de vista me parece positivo el sentido inicial del proyecto porque sigue de la mano las posibilidades de que un Estado sea inteligente en la persecución del crimen y particularmente de este tipo de crímenes. Segunda cuestión, hay un asunto relativo a cuestiones de competencia. ¿Cuál es este objeto único y exclusivo? El objeto único y exclusivo tiene que ver con la investigación y persecución de delitos complejos catalogados en el proyecto de ley bajo las fórmulas de crimen organizado y delitos de alta complejidad. Aquí tenemos en el fondo un punto que no es menor porque hay un cierto diseño sobre la necesidad o no de contar en la Constitución con cuestiones de esta naturaleza. Lo cierto es que en la práctica hay otros modelos constitucionales que simplemente lo único que hacen es configurar al fiscal nacional, por decirlo de una manera, la autoridad superior del organismo, y la pregunta es por qué nosotros debemos tener esta estructura
constitucional que llega a buena parte de las autoridades del Ministerio Público. Como esa es una decisión ya adoptada a fines del siglo pasado, lo cierto es que es coherente este proyecto de ley para decir es parte del dilema constitucional el incorporar el fiscal superterritorial, porque están los fiscales regionales e incluso otras categorías de fiscales en la propia Constitución, con lo cual tenemos un problema auténtico en nuestro ordenamiento de entidad constitucional para incorporar este debate en este nivel como una reforma constitucional. En las cuestiones sobre competencia, el alcance tiene que ver con crimen organizado y delitos de alta complejidad en un deliberado propósito del proyecto de ley y que está ampliamente definido con un sentido de otorgarle y dotarlo de la mayor flexibilidad posible. Lo cierto es que en esas fórmulas flexibles hay algunas cuestiones que, y aquí viene la discusión que se superpone, que tiene que ver con el nivel orgánico constitucional y sus impactos, efectivamente pone en juego cuándo nos vamos a encontrar frente a un tipo delictivo que uno puede calificar como aquellos pertenecientes al crimen organizado o delitos de alta complejidad. Hay que recordar que desde varios puntos de vista estas cuestiones están definidas incluso como agravantes. Hoy día es un agravante la asociación de dos o más personas en el tipo penal, pero en el propio Código Penal del 292 en adelante califica estas asociaciones delictivas como 3 o más personas. Por poner otro ejemplo, la Convención de Palermo contra el crimen transnacional organizado califica las cuestiones de la criminalidad delictiva a partir de una organización delictiva de 3 o más personas, siguiendo esta parte del Código Penal, o más bien el Código Penal siguió esta parte del Código de la Convención de Palermo en el artículo 292. Entonces tenemos un dilema sobre los participantes que pueden llegar a definir quiénes son aquellos que son propios del crimen organizado. Y la configuración de delitos de alta complejidad, lo cierto es que tiene un componente que evidentemente es de apreciación variable sobre cuáles son de esta categoría, y esto nos lleva y nos va a remitir necesariamente a una discusión que tiene dos efectos sobre la ley orgánica. La ley orgánica en dos momentos determina para efectos diferentes la noción de complejidad. La noción de complejidad hoy día la determina justamente en el artículo 19 de la ley orgánica para efecto de que el propio fiscal le encargue a un fiscal regional una investigación de esta naturaleza. Entonces regionaliza el modelo y en la práctica ese es uno de los artículos que debe ser modificado en el proyecto de ley en términos muy coherentes. Pero para estos criterios, digamos, habría que especificar cuáles son aquellos candidatos que son ideales para una cuestión de esta naturaleza. ¿Por qué razón? Porque desde el punto de vista de las estructuras de competencia es bastante evidente que en todas las regiones pueden haber perspectivas de candidaturas a tipos de delitos que ingresen en esta noción. Entonces va a haber una cierta presión desde regiones porque determinadas investigaciones pasen a estas o permanezcan en cada una de las regiones. Esa es una cuestión que es bien central a la hora de la delimitación de competencias. Desde ese punto de vista, en una de las preguntas que surgió más bien la semana pasada, también hay una referencia sobre los delitos de alta complejidad, que tiene que ver justamente con la verificación de los modelos de gestión institucional. El modelo de rendición de cuentas supone que la rendición de cuentas pasa por calificar cuál es la complejidad de los delitos. Entonces, cuando uno tiene una fiscalía supraterritorial cuyo eje, el eje que permite delimitar las competencias pasan por delitos de alta complejidad, en el fondo está impactando en todos los modelos de rendición de cuentas de todo el sistema general del Ministerio Público, porque ese es uno de los indicadores bastante centrales a la hora de verificar metas de gestión institucional. Esas metas de gestión institucional
son una de las cuestiones que evidentemente tiene que debatirse en el ámbito del nivel de orgánica constitucional. Adicionalmente, desde el punto de vista de las estructuras de competencia, es bastante evidente que esta delimitación, que hoy día es variable y que es flexible, pone en la mesa el diseño sobre el estatuto del fiscal supraterritorial. El diseño del estatuto viene a producir un efecto de recentralización del poder en el fiscal nacional y una determinación que es bastante, yo creo que valorable en el proyecto, en orden a hacer una sintonía en el ámbito constitucional con lo que se estima es las funciones del Ministerio Público. Y me parece que esta propuesta del estatuto, que pasa por una determinación de un fiscal supraterritorial asociado a las determinaciones del fiscal nacional bajo su sujeción, especifica y sin las causales de remoción del fiscal en el artículo 89 de la Constitución, determina una regla de dependencia que yo creo que es correcta, porque involucra a la máxima autoridad más allá de las dimensiones administrativas que hoy día tiene en el ámbito del ejercicio del Ministerio Público y reorienta la función principal solo con esta introducción de esta institución. Me parece que es un punto que es muy acertado desde ese punto de vista. Siempre los estatutos de confianza son complejos, pero en este caso el estatuto de confianza viene revestido de un estatuto de responsabilidad, y el estatuto de responsabilidad reside en la capacidad que va a tener el fiscal nacional para hacerse cargo de los efectos de las determinaciones y decisiones del fiscal supraterritorial. Me parece que desde ese punto de vista no es que esté ajeno a un estatuto de responsabilidad, sino que esto profundiza quién es el responsable, y me parece que ese modelo es un modelo muy interesante desde ese punto de vista. Evidentemente que aquí hay cuestiones que superan la dinámica de la propia aprobación de una reforma constitucional y están en el debate posterior. Sin embargo, hay algunas cuestiones que son de naturaleza procesal y de derechos constitucionales que pueden estar en juego. Por ejemplo, es bastante evidente que la sola configuración de un fiscal supraterritorial determina una necesidad de cuál es el procedimiento espejo en la ley orgánica de tribunal. Frente a qué juzgados, qué jueces, quiénes son aquellos que van a tener el tipo de tramitación de los procedimientos que se siguen bajo esta regla. Es una cuestión que es muy central, porque durante todos los procedimientos, particularmente en este tipo de procedimientos, simplemente por poner un ejemplo, una investigación intrusiva que necesita algunas medidas cautelares va probablemente a requerir de ese tipo de autorizaciones. Bueno, va a haber un debate sobre el tipo de jueces que van a tramitar en fórmula espejo esta dinámica. Esas son cuestiones que son bastante centrales. Y finalmente, me parece que la flexibilidad debe hacernos debatir en términos de detalle en el ámbito de la ley orgánica constitucional. Y en ese ámbito de detalle, aquí hay un conjunto importante de objetivos de recursos públicos, de reorientación y focalización del gasto en esta prioridad. Esta es una prioridad que tiene efectos sistémicos, sobre todo la lucha contra la delincuencia. Luchar contra esta naturaleza del crimen organizado efectivamente tiene un conjunto de beneficios en todo tipo de indagaciones delictivas, pero no podemos incurrir en el riesgo de que por alguna de estas vías de la Fiscalía Supraterritorial, pero especialmente de encargados macrozonales, terminemos en el curso del tiempo regionalizando los fiscales supraterritoriales, esa modalidad, o configurando una regionalización de esa naturaleza. Me parece que evidentemente son debates
posteriores, pero en regla de principio, este es el momento, justo ya que está vinculado tramitación de este proyecto de ley con una norma transitoria, este es el momento para identificar que junto con la aprobación de estas circunstancias del proyecto de ley en términos generales, también se debata un cierto lineamiento de los principios de esta ley orgánica que son los habilitantes para que se lleve a cabo esta muy buena idea desde el punto de vista institucional. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, profesor. Y finalmente nuestro último académico invitado, y no por ello menos importante, don Gonzalo García Palominos. Don Gonzalo, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio también un saludo a todos los senadores presentes y académicos también, al fiscal nacional. Se me ha solicitado una opinión sobre el proyecto de reforma constitucional que agrega una fiscalía supraterritorial para investigar y perseguir el crimen organizado y delitos de alta complejidad, iniciado principalmente por mensaje presidencial de septiembre del presente año. Este proyecto, como ya se ha señalado acá, propone una reforma constitucional a los artículos 57, 84, 88, 90 y agrega además un artículo nuevo, el 86 bis, a la Constitución Política. Este último, de hecho, representa el corazón del proyecto y genera la principal interrogante, que es en qué medida es útil una fiscalía supraterritorial en el ámbito de los delitos indicados, o si por el contrario representa una generación innecesaria de burocracia en la Fiscalía Nacional. Y además una segunda interrogante para el caso que la primera sea contestada afirmativamente y que consiste en saber si el modelo de jefatura de esa Fiscalía territorial o supraterritorial y su relación con el fiscal nacional resulta más eficiente y coherente con la lógica orgánica del Ministerio Público. Vamos a estas cuestiones generales. La primera interrogante sobre la utilidad de la Fiscalía Supraterritorial tiene que ver con validar o no la premisa sobre la cual se justifica el proyecto de reforma constitucional. Esto es sobre si existe una criminalidad compleja que requiera una reformulación ad hoc a la forma como se organiza actualmente el Ministerio Público. Al respecto, voy a sostener tres cuestiones que serán defendidas. Una primera es que tanto la literatura nacional como internacional han llegado al consenso de que las estrategias más eficientes han tenido como eje central, como ya lo han señalado, por ejemplo, Carnevali entre nosotros, dos cuestiones: la centralización y la especialización en la persecución penal. Aquello responde evidentemente a la naturaleza y a la complejidad del fenómeno delictivo y por lo tanto en ese sentido el proyecto va en la línea correcta. Una segunda cuestión que va a ser afirmada acá tiene que ver con lo siguiente: la estructura y cultura interna del Ministerio Público, dividida en fiscalías regionales y locales y con una cultura de competencia territorial no necesariamente colaborativa, sin el dinamismo y coordinación o flexibilidad que se quisiera, atenta evidentemente contra la persecución eficiente tanto de la criminalidad organizada como de la criminalidad compleja, lo que exige, como lo hace este proyecto, adoptar medidas orgánicas de carácter permanente. Y en tercer lugar, otra cuestión que se va a afirmar acá es que el lenguaje utilizado por el artículo 86 bis propuesto para la Constitución Política y que acuda al concepto o a la idea de competencia se desvía en cierta forma del utilizado en la Ley Orgánica Constitucional, que entiende por principio de unidad que los fiscales tienen una competencia más bien nacional y que representan a todo el Ministerio Público en sus actuaciones para todo el territorio, por lo que no se trata en realidad de una competencia propiamente tal la que se está regulando, sino de un tipo de organización interna que no solo se organizará territorialmente, sino que también por especialidad y funcionalmente. Sobre la primera cuestión, entonces, sobre esta idea de criminalidad organizada y compleja como eje material de la organización por especialidad.
El proyecto pone su foco en una reformulación de la organización del Ministerio Público, echando mano a dos conceptos: la criminalidad organizada y la delincuencia compleja. Si bien este artículo 86 bis del proyecto se refiere a estos conceptos como especialidad, luego señala que estos se concretan en ilícitos en que existe presencia de fenómenos de carácter asociativo y de alcance supraterritorial o transnacional. Se trataría entonces de dos conceptos que, si bien deben ser perfilados en la ley orgánica, como bien lo decía el profesor García hace unos momentos, tiene desde ya la suficiente ductibilidad para servir de orientación a las decisiones dinámicas que el fiscal nacional deba adoptar para hacer eficiente la política de persecución en los ámbitos de estos delitos complejos. Con el concepto de criminalidad organizada no se hace referencia a un tipo de conducta específica que pueda por sí misma ser descrita en un tipo penal o en algo así como un puro delito de asociación delictiva. En realidad, con este se hace referencia a un fenómeno mucho más complejo, asociativo, para efectos de su análisis criminológico y a su vez para facilitar la prevención y la persecución, con independencia de los tipos o los delitos específicos. Se lo entiende, por lo tanto, como aquel fenómeno caracterizado por ser un conjunto o un grupo de individuos que se asocian de manera estructurada, organizada, disciplinada, con grados importantes de jerarquización para ejecutar delitos y por ese medio obtener ganancias y beneficios monetarios. Y generando por ese medio, evidentemente, una erosión grave en las instituciones del Estado, corrompiendo funcionarios, con pérdida de control sobre los territorios o generando inseguridad pública, que es lo que más se ha estudiado entre nosotros. La característica de esta criminalidad organizada es que en muchos casos tiene una dimensión ejecutiva u operativa, supraterritorial, regional o transnacional. Esto es, se trata de una criminalidad asociativa que por su naturaleza requiere de operaciones ramificadas, con desplazamiento territorial y cuyas células operan en distintos territorios, regiones y en más de un país, asociadas a mafias o a carteles también. Al mismo tiempo, se contratan servicios de delitos violentos. La necesidad de imponer control sobre un determinado territorio o varios territorios los obliga además a vincularse con negocios de trata de personas, de extorsión, de secuestros, entre otros. El segundo concepto utilizado por el proyecto es el de los delitos de alta complejidad. Este no se trata de un concepto criminológico como el anterior, sino uno de orden puramente administrativo o de gestión de causas dentro del Ministerio Público, que apela de manera dinámica a todo tipo de criminalidad que por su forma de ejecución, organización o peligrosidad requiera de una persecución penal especializada y coordinada, esencialmente por su dimensión supraterritorial. Bajo el primer grupo, por ejemplo, no se comprenderían delitos como el de terrorismo, pero sí el de tráfico de drogas. En cambio, en este segundo grupo deberían comprenderse delitos como el de terrorismo por su complejidad. Este concepto, como ya se señaló hace unos momentos, se utiliza internamente en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que señala que el fiscal nacional puede disponer de oficio y de manera muy excepcional que un fiscal regional asuma la dirección de una investigación en razón de la gravedad o de la complejidad de la investigación. Entonces, una primera conclusión a la que se podría arribar es que esta clase de criminalidad compleja, en tanto organizada, representa complejidades para su persecución a partir de su alto nivel de organización, por el poder económico de las instituciones que son capaces de ser penetradas y por el desplazamiento territorial, y por lo tanto alcanzando altos grados de transnacionalidad. Todo esto dificulta evidentemente la persecución y exige, según lo señalado la literatura especializada, de esfuerzos de políticas cooperativas a todo nivel. Por lo tanto, eso supone centralizarse o enfocarse a nivel de derecho penal sustantivo, introduciendo tipos penales de asociación ilícita, tráfico, terrorismo, blanqueo, responsabilidad de personas jurídicas, cohecho público, cohecho privado, o desarrollando estructuras de imputación especiales.
A esto ya nos hemos abocado por mucho tiempo en nuestro país. Pero también exige modernizar y especializar a las policías, cuestión que todavía está pendiente, o centralizando y especializando la persecución por parte del Ministerio Público, en especial la coordinación investigativa a nivel nacional, e incluso introduciendo tribunales especializados en criminalidad organizada y eventualmente también en terrorismo. Desde ese punto de vista, entonces, el proyecto de reforma constitucional va de la línea de lo indicado y desde mi punto de vista debería ser apoyado. Respecto al Ministerio Público y la persecución a la criminalidad organizada y los delitos complejos. A ver, el Ministerio Público, por disposición constitucional y por su regulación en la ley orgánica, realiza sus funciones de dirigir la investigación de los hechos constitutivos de delito y ejercer la acción penal por medio principalmente de sus fiscales adjuntos, que tienen esta competencia en principio a nivel nacional, solo que por organización interna estos se encuentran adscritos o subordinados a la estructura territorial y con límites territoriales. Aquello no es por mandato necesariamente constitucional, sino solo de carácter legal. Esta característica ha sido ya desde el inicio tremendamente criticada por la literatura especializada, ya que responde a una estructura refleja del modelo de organización judicial que se ha entendido permanentemente como un error. En consecuencia, en razón de esta orgánica interna del Ministerio Público, estos fiscales están sujetos al control y jerarquía de un determinado fiscal regional, que a su vez está organizada esa fiscalía regional en fiscalías locales. Incluso la modernización por medio de la ley de fortalecimiento del Ministerio Público creó unidades de análisis criminal y de focos investigativos con criterios regionales también y coordinación local. Esta estructura entonces territorial ha tenido por objetivo posibilitar la descentralización y la desconcentración, que por reglas generales se entendía como positiva. Sin embargo, como lo constata ya la literatura, ha derivado en una incapacidad para la coordinación de las fiscalías locales y entre las fiscalías regionales para estos delitos, lo que se vuelve especialmente complejo para los delitos de criminalidad organizada y otros. La razón, creo yo, no es puramente organizativa, sino que cultural. Si bien el Ministerio Público fue concebido con una lógica desformalizada y dinámica que propendía a la coordinación y a la eficiencia, eso está radicado incluso en el propio artículo 6 de la ley orgánica, las lógicas culturales más formalistas, normativistas en su interior, han leído en su estructura territorial y en la falta de una ley expresa que obliga a la coordinación, una especie de principio puramente facultativo. Si la coordinación en la actuación, el compartir información o los esfuerzos investigativos conjuntos no son comprendidos como obligatorios. A eso se refería el profesor Willeman hace un rato. Esta cultura interna ha impedido la coordinación por mera gestión de las fiscalías regionales o incluso a nivel nacional para clases graves, para casos graves, complejos o para la criminalidad organizada. Por su parte, la falta de facultades del fiscal nacional para dictar instrucciones particulares imposibilita al mismo tiempo que a falta de mera gestión ésta se logre por la vía de la instrucción. Entonces, una conclusión general es que coincido con la creación de esta unidad especializada de orgánica puramente funcional y sin límites territoriales. Su misión debe estar mejor perfilada en la ley, en eso también coincido, en la medida que soporte no es solo la especialidad, sino que la centralización de la gestión y la coordinación en la persecución de ciertos delitos. Sin perjuicio del anterior, mejoraría el lenguaje del artículo eliminando el concepto de competencia que perpetúa esta homologación de carácter judicial. Respecto a la estructura orgánica de la Fiscalía Supraterritorial, me parece que es un modelo eficiente, según ya se ha destacado, porque se basa precisamente en las ideas de especialidad y centralización, lo que supone que esta Fiscalía especializada deba modificar la estructura orgánica que hasta ahora se ha aplicado como regla general, basada en la descentralización territorial. Con aquello estoy sosteniendo que requiere no solamente de especialidad, sino también de una orgánica que privilegie la coordinación de actuaciones a nivel nacional y que mantenga una coherencia en los criterios de política de persecución penal.
Para facilitar esa tarea me parece correcta también, aunque insuficiente, la idea del proyecto que no solamente establece una relación jerárquica común entre el fiscal nacional y el supraterritorial, similar a la de los fiscales regionales, sino que además establece que éste será nombrado y será de su exclusiva confianza. Pero es insuficiente en la medida que la responsabilidad de la gestión y la responsabilidad política recae esencialmente sobre el fiscal nacional. Y por lo tanto debería mantenerse la posibilidad de dictar instrucciones específicas y no meramente generales. Pero aquello además posibilita, por otra parte, la debida coordinación entre las fiscalías regionales y el fiscal supraterritorial. Finalmente, esta estructura, creo yo, evita crear un organismo con dos liderazgos diferentes que finalmente pueda generar distorsiones o conflictos políticos y lo que es peor, además, ineficiencia. Solo una observación final relativa a las exigencias de este fiscal jefe supraterritorial. Es que me parece a mí que debería exigirse a lo menos unos 10 años de experiencia, no solamente de haber obtenido el título de abogado, sino que debería acreditar una mayor calidad y experiencia en el litigio o la gestión en el ámbito de la persecución penal. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Gonzalo. Finalmente le damos la palabra al presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, don Francisco Bravo. Don Francisco, le rogaría si pudiera, ojalá no más de 10 minutos para que los señores senadores alcanzaran a hacer las consultas pertinentes. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Sí, no más de 10 minutos. Muchas gracias. Y por su intermedio también a los honorables senadores, parte de la comisión, también al señor fiscal nacional, saludarlo. Primero, señalar, señora presidenta, que la Asociación de Fiscales a la que represento como presidente reúne a 700 fiscales o más de 700 fiscales de un total de 771 fiscales adjuntos. Es decir, más del 90% de los fiscales del país forman parte de la asociación que presido. Y siempre la Asociación de Fiscales ha hecho propuestas con una mirada democrática, republicana, no en el sentido partidista, sino en el sentido de los principios de la República, para entregar un mejor servicio de justicia a la comunidad, a la sociedad. Respecto del proyecto de ley que se debate, que reformaría la Constitución, ya esto no es una novedad. En 2013 ya hubo un proyecto, pero no tiene que ver específicamente con la materia que se propone por parte de la moción y el mensaje presidencial, sino tiene que ver con, en esa época más bien apuntaba a cuestiones de corrupción, hoy se apunta a cuestiones de crimen organizado y delitos de alta complejidad. La Asociación de Fiscales el año 2021, en el contexto del proceso constituyente, planteó la creación de una fiscalía supraterritorial, precisamente de crimen organizado, y alertó de manera majadera sobre el cambio de la criminalidad violenta, la incapacidad de las autoridades del Ministerio Público de haberse adelantado o haber previsto de que la criminalidad estaba cambiando. El alza de los homicidios, que era un indicador evidente desde el 2015 en adelante, nos advertía de que estábamos en un escenario muy distinto. Y en consecuencia, una de las fórmulas que nosotros planteábamos era también crear una fiscalía supraterritorial de crimen organizado, pero también nos preocupaban otros temas que tienen que ver más bien con cuestiones de carácter gremial, pero que no pueden escindirse, no pueden divorciarse ni separarse de estos proyectos. Porque en definitiva lo que buscamos, lo que busca la Asociación de Fiscales es que los fiscales tengan las mejores condiciones para desempeñar sus funciones, para cumplir la visión y la misión que tiene el Ministerio Público. No quiero redundar en esto porque ya creo que es un hecho público notorio, digamos. El tema de la sobrecarga de trabajo, 1.800 causas por fiscal, es absolutamente una obscenidad en función no de lo que nosotros decimos, sino de lo que dicen los estudios previos a la reforma en la Universidad Católica de Valparaíso, lo que dicen los estudios del Ministerio de Justicia en el año 2005 en el contexto de la discusión de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, lo que dicen, por ejemplo, organizaciones como Horizontal, lo que dice la propia Fiscalía Nacional, que hizo un estudio a principio de año cuando llegó el fiscal nacional muy acucioso sobre las necesidades de mayor dotación. Sabemos que hay un proyecto, señora presidenta, de fortalecimiento del Ministerio Público, de mayor dotación. La semana pasada yo estuve en la Comisión Mixta de Presupuesto, se habla de 205 fiscales, completamente insuficiente, que ni siquiera permite cerrar las brechas estructurales de déficit que tiene el Ministerio Público desde sus orígenes.
que hablan de máximo que cada fiscal tenga 1.250 causas. Insisto, para entregar un mejor servicio de justicia. Respecto a este proyecto, señoría, que en general estamos de acuerdo, también, insisto, no se puede escindir de otras cuestiones que son fundamentales. Por ejemplo, el tema de la seguridad de los fiscales. Que ha sido, sabemos que el señor fiscal nacional tiene una preocupación por este tema, pero aquí creemos que hay una oportunidad. Sabemos que muchas de estas cuestiones hay que discutirlas en la ley orgánica probablemente, pero la necesidad de crear una política de Estado, no solamente institucional, no solamente una orgánica institucional, que se preocupe de la seguridad de los fiscales. Nosotros hicimos 2 encuestas, el 2022 y el 2023, y hay datos que son alarmantes. Hay 18 fiscales que han debido cambiarse de su domicilio por razones de seguridad. Más del 30% ha sido amenazado en el ejercicio de sus funciones. Cerca de un 15% ha sido agredido en el ejercicio de sus funciones. Ante la pregunta ¿dónde se siente más inseguro?, el 75% de los que responden a esta encuesta señalan, más del 75%, que en los tribunales. Aquí hay un convenio de seguridad, señora Presidenta, que se firmó el año pasado con el Poder Judicial y con la Defensoría Penal Pública, y lo voy a decir con toda responsabilidad, es letra muerta. Es letra muerta. No hay acceso diferenciado a los tribunales para los fiscales, con los cuales nos podemos topar con los imputados, con las familiares de los imputados, con la exposición que eso significa. Hay mecanismos, costo cero, mantener, por ejemplo, audiencias vía telemática respecto de audiencias complejas. Aquí van a haber 35 fiscales que van a estar naturalmente más expuestos, porque van a investigar causas complejas, causas difíciles, en donde pueden haber intereses y naturalmente reacciones y presiones por parte de los afectados o de los perseguidos. ¿Y qué decir del crimen organizado? Por lo tanto, aquí también hay que tener una mirada respecto de proteger la persecución penal y proteger en consecuencia a quienes van a ejercer la persecución penal. Señora Presidenta, respecto de los 35 fiscales que llegarían a esta nueva fiscalía, naturalmente esperamos que lleguen los mejores. Sabemos que en el Ministerio Público hay excelentes fiscales que se han ido haciendo de alguna manera a pulso, porque aquí lo vinculo con otra cuestión que también lo hemos hablado con el fiscal nacional, el tema de la formación y la capacitación de los fiscales. Nosotros no tenemos una institucionalidad adecuada, a la altura, para que forme y capacite a los fiscales, tanto y a los funcionarios también, a los que ingresen producto de este proyecto, producto del proyecto de fortalecimiento, pero también a los que estamos acá. Muchos colegas, que hoy día son brillantes colegas que han llevado causas extraordinarias, con resultados extraordinarios, se han hecho a pulso, con sus propios recursos. Necesitamos una política y recursos, por cierto, que fortalezcan el proceso de formación. Los jueces tienen un proceso de formación. No hay juez que pueda ser juez sin haber pasado por la academia judicial. Acá a los fiscales también se les debe exigir una mayor capacitación y formación, pero aquí hay una responsabilidad del Estado de brindar esa formación y esa capacitación. Necesitamos a los mejores y para eso necesitamos mecanismos de incentivo. Concreto, señora Presidenta, yo sé, insisto, tengo claridad que esto probablemente no tenga que ver con la Constitución, sino con la ley orgánica. Yo, don Sí. Francisco, yo le pediría que se aboque a la reforma constitucional de la Perfecto. Fiscalía Supraterritorial. No tengo Sí. problema, como presidenta de la Comisión de Constitución, invitarlo otro día para que usted exponga todas las necesidades o cuando veamos la ley de fortalecimiento. Decirle que ya Perfecto, aprobamos también medidas de seguridad para los fiscales en un proyecto anterior. Pero, por favor, hoy día le pediría, estamos a 15 minutos de terminar la comisión, queremos ojalá votar en general, le pediría que se abocara a esta reforma. Sí, señora Presidenta, 2 cosas respecto de esta misma línea y voy inmediatamente a las observaciones respecto a la reforma. Un mecanismo de incentivo para esos 35, pero también eventualmente para los 205 del proyecto de fortalecimiento, que tiene que ver con carrera funcionaria, que tiene que ver con mecanismo de incentivo al retiro. El promedio de edad de los fiscales hoy día ronda los 53 años. Solo esas notas, Presidenta, para tenerlo presente en este proyecto y en los demás proyectos. Voy concretamente a 2 o 3 observaciones respecto al proyecto de la Fiscalía Supraterritorial. Como señalé, esto es una iniciativa que de alguna manera la Asociación de Fiscales el 2021 también la promocionó. Y respecto de esto, indudablemente, esto es un cambio de paradigma desde el punto de vista del diseño y también del punto de vista funcional respecto a la facultad del fiscal nacional. El fiscal nacional, nosotros estamos acostumbrados a que nos da instrucciones particulares en las investigaciones y, por cierto, acá es una novedad, resulta, entre comillas, extraño que el fiscal nacional tenga
en esta Fiscalía Supraterritorial la posibilidad, no estoy diciendo que sea, no es un juicio negativo, lo quiero dejar en claro, que pueda dar instrucciones particulares, como también el mecanismo de designación del fiscal jefe de esta nueva Fiscalía Supraterritorial. Y aquí coincido plenamente con el profesor Willeman, que señala de que esta cosa extraña de que el Poder Judicial y la Corte Suprema intervengan en el nombramiento de este fiscal jefe, como también en el nombramiento de los fiscales regionales. Nosotros siempre lo hemos planteado. Esto es algo completamente disfuncional en un proceso acusatorio, de que el tercero imparcial que resuelve los conflictos intervenga en el nombramiento de personal o de funcionarios o de fiscales especializados en un área especializada. Los tribunales de justicia tienen una función que es distinta a la del Ministerio Público. Los tribunales de justicia resuelven y los fiscales investigan. Y eso fue, yo diría, el principio rector de un proceso acusatorio, separar claramente la investigación de la jurisdicción. Quien resuelve no investiga y quien investiga no juzga. Y por lo tanto, ahí creo hay una observación. Y también coincido con el profesor, me parece, García Palomino, respecto de los requisitos para ser fiscal jefe de esta nueva Fiscalía Supraterritorial. Más allá de los años, señora presidenta, tiene que ver con la experiencia. Yo diría, lo digo a modo completamente ejemplar, pero de una manera gráfica. Yo le propongo lo siguiente, insisto, esto es una mera sugerencia que quiero graficarla en lo siguiente. ¿Por qué no mejor 500 juicios orales que acredite esa persona que va a postular a ser fiscal jefe que tiene 500 juicios orales en el cuerpo? Yo creo que eso garantiza, no absolutamente, pero de mucho mejor manera, que ese fiscal tiene una experiencia en litigación, sabe lo que es un control de detención, lo que es un sitio del suceso, lo que es criminalística, lo que es investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros siempre hemos dicho, ojalá los fiscales regionales, el mismo fiscal nacional, sean o hayan sido fiscales operativos, hayan sido fiscales adjuntos, porque eso de alguna manera, insisto, no absolutamente garantiza que ese fiscal evidentemente va a tener las condiciones para poder asumir ese Don cargo. Francisco, le solicito Sí. que vaya cerrando, por favor. Pues ya Perfecto. pasó Estoy los 15 terminando. minutos. No, entonces termino de inmediato, señora presidenta. Le agradezco mucho el tiempo que se me ha dado. Muchas gracias a usted, don Francisco. Les solicito, tanto a usted como a los profesores, ya algunos nos han hecho llegar, que nos hagan llegar por escrito a la Secretaría sus observaciones, su presentación, una minuta, para que la puedan tener todos los senadores. Ofrezco la palabra a los señores senadores si quieren hacer alguna consulta. Senador Guanchumilla, queremos tratar de votar en general antes de terminar. Presidenta, a mí me llamó la atención que, no sé si algún profesor se refirió a que los delitos particularmente complejos pudieran ser cualquiera que fuera muy difícil, se señaló acá. Y por lo tanto, digamos, esto no quedaría acotado, sino que quedaría el criterio, supuestamente, del fiscal supraterritorial o del fiscal nacional, no sé. Pero yo me refiero a las ideas matrices de esta reforma constitucional, que a mi juicio son 3 ideas básicas sobre las cuales yo voy a votar en su momento. Dice aquí en sus ideas, en su fundamento, dice, se considera necesario crear al interior del organismo persecutor una fiscalía especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad con competencia en todo el territorio de la República. Esta fiscalía especializada tendrá por objeto única y exclusivamente la investigación y persecución de delitos particularmente complejos respecto de los cuales concurran las siguientes 2 circunstancias. Que se trate de ilícitos en lo que exista presencia de asociaciones delictivas o criminales. O sea, estamos hablando del artículo 292 del Código Penal, con la modificación. Y segundo, que los hechos requieran una investigación dirigida supraterritorialmente o transnacionalmente. O sea, cuando hablamos de delitos complejos, tiene que estar encajado dentro de una asociación delictiva o criminal. Repito, artículo 292 del Código Penal en su versión actual. La segunda, como idea matriz, dice que el fiscal nacional podrá impartir instrucciones particulares. Por lo tanto, están las ideas matrices y tendremos que trabajar en torno a eso, cómo se materializa. Y lo otro, que es de exclusiva confianza del fiscal nacional, quien le podrá pedir su renuncia una vez que supere el mecanismo de nombramiento,
que veremos cómo lo vamos a tratar eso y que hemos recibido la sugerencia de los profesores y la opinión respecto de cómo se nombra a este fiscal supraterritorial. Eso, señora presidenta, quería dejar constancia. Muchas gracias, senador Buenchumilla. No sé si algún profesor o el fiscal quiere hacer un comentario breve antes de que sometamos a votación en general la reforma constitucional que estamos analizando, para luego abrir en la comisión también un plazo de indicaciones para hacer todas las presentaciones que estemos pertinentes. Ofrezco la palabra si alguien quiere hacer algún comentario. Bien, señor secretario, en votación en general. Gracias, presidenta. La señora presidenta somete a votación la idea de legislar en relación con este asunto. Senador Solcruz-Coque. A favor, señor secretario. Gracias, senador. Senador Sordurresti. Voy a argumentar mi votación. Creo que es importante dentro de las reformas que requieren el Ministerio Público y particularmente la capacidad de tener una mirada más sistémica respecto a nuevos fenómenos delictivos que abarcan todo el país y que su investigación se vuelve más compleja al no estar radicada en un solo territorio, tener distintos componentes que votar a favor de esta reforma constitucional para en el conjunto de indicaciones poder desarrollar una modernización también del Ministerio Público que vaya en directa relación con sus 25 años ya de existencia y también con nuevos fenómenos delictivos. Voto y valoro enormemente esta discusión, que creo que es el momento oportuno para 25 años después de iniciada una profunda reforma en materia procesal penal, hacer el cambio. Y también valoro no solo las opiniones de académicos, sino también el impulso que el propio fiscal nacional le da a una institución que conoce, pero claramente, y como lo explicaba el día lunes, comienza a conocer aún más en el funcionamiento, dándonos cuenta de deficiencias, debilidades o falencias que son imprescindibles para la nueva etapa. Por eso quería fundar el voto para que le demos la máxima celeridad y votar a favor de esta iniciativa. Gracias, senador. Senador Buenchumilla. Presidenta, yo voy a votar a favor de esta reforma constitucional con dos prevenciones. Una, que me remito a lo que señalé anteriormente en orden a que voto favorablemente en función de las ideas matrices que contiene el mensaje del Ejecutivo respecto a este tema. Pero, como este proyecto de reforma constitucional, mensaje, se fusionó con una moción parlamentaria por la sala, yo señalé anteriormente que esa moción contiene una idea matriz distinta, que es la creación de tribunales especializados, y que por lo tanto la exigencia del artículo 17A de la Ley Orgánica del Congreso exige que ambos proyectos tengan ideas matrices similares. Y por lo tanto, a mi juicio, no sería procedente la fusión de ese proyecto de ley del Ejecutivo y la moción parlamentaria. Yo creo que ahí hay un problema de admisibilidad y, por lo tanto, en esa parte yo voto en contra de esa idea matriz que contiene la moción por apartarse de la idea matriz en función de la fusión que se hizo en la sala conforme al artículo 17A de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Gracias, presidente. Vota a favor del mensaje, por supuesto. Sí. Ok, senador. En los términos que señalé. Sí. Señora presidenta. A favor. Señora presidenta, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Bien, aprobamos en general entonces esta propuesta de reforma constitucional que crea la Fiscalía Supraterritorial. Como es de artículo único, necesitamos abrir un plazo de indicaciones acá en la comisión. Esta es la reforma. Yo creo que la mayor discusión va a estar una vez que esta reforma esté publicada y tengamos que ver la modificación a la ley orgánica, que además la reforma va a estar supeditada a su entrada en vigencia a dicha ley. No sé si
1, 2 o 3 semanas de indicaciones. Estamos también en presupuesto. El senador Cruzcoque me pide 2, el senador Guachumilla por el tema presupuesto me pide 3, yo no tengo problema. Ustedes díganme si prefieren al 8 de noviembre o al 15 de noviembre. ¿Al 15 de noviembre? Bien. Sí. Abrimos entonces un plazo de indicaciones acá en la Secretaría de la Comisión hasta el miércoles 15 de noviembre. 12 horas en la Secretaría de la Comisión. Agradeciendo la presencia de todos nuestros invitados, señores profesores, señor presidente, estimado fiscal, queridos senadores, veo que vienen a apoyar en masa al senador Guanchumilla también, el Partido Socialista en masa acá. Hay una orden de partido, muy bien. De apoyar, venir todos los senadores socialistas a apoyar al senador Durreste aquí a la sala. Pero vino con la presidenta incluso, así que viene. No, la presidenta liderando esto, por supuesto. Bien, habiendo dado término a la materia de esta comisión, se levanta. Muchas gracias, muy buenas tardes.